Les saludo, mis hermanos, con respeto y con amor. Voy a cantar unas cuecas a Jesucristo y mi nación. Y aunque el malvado me asuste y trate de quitarme el gozo, igual le canto a mi Cristo, que es mucho más poderoso. Y nos fuimos con las cuequitas. Vamos. Por mi patria, Señor. Aro, otra payita. A todos los aquí presentes, yo les digo muy seguro, de predicar no se cansen, aunque les salgan duros, pues.
Antes de seguir, ya que estaban con payas delante, me gusta cantar folclore, pues le canto a mi Señor. Con orgullo y gran confianza, visto mi traje de guasa, para elevar cada día a Jesucristo mi alabanza. Y nos fuimos ahora con una polca. El Espíritu de Dios se mueve. Así que les invito, si quieren ponerse de pie y ayudarnos a cantar, están invitados. Nos vamos con la polca. Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. Pero ¿quién es el que viene? Cristo es el que viene. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Y la última cuequita. Pedimos a nuestro hermano y a nuestra hermana que se preparen.
Vamos a hacerlo fuertemente. ¡Viva Chile! ¡Viva! Eso es. Experimentar a Dios en un gueto, ¿no? Aislados. Yo creo que la propia vida de Jesucristo nos muestra de una manera tremendamente práctica lo que significa la encarnación. Este Hijo de Dios que vive todo el proceso, ¿verdad?, de crecimiento, de desarrollo físico, mental, social, espiritual. Incluso hay un versículo en Lucas capítulo 2, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Estas 4 dimensiones que nos muestran a un Jesucristo, a un Hijo de Dios, absolutamente comprometido con su cultura, absolutamente, él era judío, ¿verdad?, absolutamente comprometido con las costumbres, con la historia, y nosotros seguimos ese ejemplo. Por eso que esta expresión, ¿verdad?, esto que voy a compartir con ustedes hoy día está en esa dirección, ¿no? Quiero, por favor, que me acompañen. Esto está en Primera de Crónicas. Es un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 29, del versículo 10 al 19. Yo no sé, Memo, si me pueden acompañar con... ¿sí? En Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 10 al 19. Lo voy a leer en la versión NBI. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra, sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos y preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, es una oración, es un ruego de un rey, del rey David, que en determinadas circunstancias, Señor, eleva ante su pueblo en tu presencia. Señor, y como en otras ocasiones lo hemos hecho, hoy día también de alguna forma nos acercamos a este texto, porque entendemos que hay principios, Señor, que tienen que ver con nuestra vida en el día de hoy, que tienen que ver con nuestra nación, que tienen que ver, Señor, con los propósitos tuyos al entenderte a ti como el Dios de la historia, Señor. No ese Dios lejano, cruel, que se desentiende, sino ese Dios presente,
Señor amado, comprometido con su creación, aquel Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros, Señor. Por eso, gracias. Y en el nombre de Jesús, te rogamos que nos permitas extraer aquello que tú quieres que hoy día nosotros entendamos. Tú sabías, Señor, quiénes íbamos a estar presentes en esta mañana. Dios del cielo, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender. Padre mío, que nada ni nadie, Señor, interrumpa la exposición, la meditación, la lectura, esta reflexión de tu palabra. Y gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que haces en nosotros. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, y reconocemos que tú eres Dios y no hay más. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, esto que acabamos de leer corresponde a la oración del rey David. El rey David, un monarca del pueblo de Israel, segundo monarca del pueblo de Israel, un hombre tremendamente conocido, ¿verdad? Un hombre que es mencionado muchas veces en la Biblia, que fue escogido por Dios para suceder, ¿verdad?, en el trono a Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel en el periodo monárquico, ¿no? Y este hombre, una de las cosas que lo caracterizó, ¿verdad?, desde el comienzo, incluso cuando él es ungido como rey, era su corazón. Dice el texto, ¿verdad?, que cuando es ungido, Dios lo comparte con Samuel, con el profeta, ¿verdad?, que lo unge, como un hombre conforme a su corazón. Este es un hombre conforme a mi corazón. Así dijo Dios respecto de este hombre David. En ese tiempo tenía aproximadamente 17 años. Hoy lo vemos, ¿verdad?, a propósito de lo que hemos leído, ya un hombre maduro, adulto. Él está por construir un templo a Dios, el primer templo, porque la verdad que ese templo se destruyó 2 veces, ¿no? Pero es, o 3 veces, pero es el templo definitivamente que él quiere construir a Dios. Y si usted revisa los versículos anteriores del capítulo 28-29, se va a dar cuenta que hubo toda una ofrenda, ¿verdad?, del pueblo y de él mismo como rey para juntar los recursos y los fondos para construir precisamente este templo. Incluso uno puede advertir en el capítulo 28, pareciera ser que incluso él tenía una idea, un croquis de lo que quería construir. Ahí en el capítulo 28, ¿verdad?, dice en el versículo 2, dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. En el versículo 19 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Parece que él, ¿verdad?, se había dedicado incluso arquitectónicamente, ¿verdad?, a esbozar un diseño de cómo debía ser el templo. Bueno, en definitiva, ¿verdad?, él no construye el templo porque Dios no se lo permite, porque era un hombre, ¿verdad?, que había un soldado, además de rey, ¿no?, que había tenido que luchar contra sus enemigos, y según el juicio de Dios era un hombre que tenía manchadas sus manos con sangre. Entonces Dios no le permite construir, ¿verdad?, el templo. Ahí mismo en el capítulo 28, versículos 2 y 3, leo el 3, ¿no? Mas Dios me dijo, está hablando él: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David, ¿verdad?, es el gran rey de Israel. Es un hombre con la primera investidura. En ese periodo Israel, ¿verdad?, tuvo mucha prosperidad. Es un hombre que tuvo mucho, que permitió, ¿verdad?, que las naciones enemigas le respetasen. Tenía mucha influencia económica. En fin, la verdad que la configuración o la característica de los reyes en aquella época es bastante diferente. Ustedes obviamente, yo sé que lo saben. Incluso los reyes tenían tal hegemonía y tal influencia y tal poder que la propia vida de los súbditos les pertenecía. Es decir, este es un hombre, ¿verdad?, muy especial. Y a pesar de su investidura, y a pesar, ¿verdad?, de su influencia, a pesar de su poder, a pesar, ¿verdad?, de ser el hombre el que decidía
¿no? Y que de alguna forma afectaba la vida de miles, usted puede ver en lo que hemos leído un corazón tremendamente humillado, ¿verdad? Un corazón tremendamente tierno, un corazón consagrado y sensible a Dios, ¿no? Él, fíjense que en lo que acabamos de leer, él es capaz de decir, ¿no? En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. De ti proceden la riqueza y el honor. Tuyo también es el reino, fíjense, tuyo es el reino. Era un hombre, ¿verdad?, que tenía una relación especial con Dios, ¿no? Y era un hombre que reconocía que lo que él era, lo que él tenía, lo que él hacía, ¿verdad?, era solo por la gracia de Dios. No hay, ¿verdad?, en estas expresiones ningún ápice, ¿verdad?, ninguna muestra de arrogancia, de vanidad, de orgullo, de autoconfianza, absolutamente nada. Si usted se recuerda del Salmo 23, ese Salmo 23, ¿verdad?, que también es un salmo que tiene 5 o 6 versículos, nos refleja el corazón de este hombre. Él también compuso ese salmo. No solo era un estadista militar, ¿verdad?, sino que también era un hombre artista. Cuando él era joven, tocaba el arpa, ¿verdad?, para calmar el carácter de Saúl. Saúl el primer rey, tenía pésimo carácter, ¿verdad? Y David, que ya estaba en la presencia, ¿verdad?, del rey, tocaba el arpa y este hombre se calmaba. Entonces era un hombre, ¿verdad?, además poeta, cantor y músico, ¿no? Hoy día hemos sido recreados por los músicos, ¿no es cierto? Lindas expresiones, lindos cánticos. Damos gracias a Dios por Carlos y por Gabriel, ¿no? Y por nuestro hermano de la Florida también. No recuerdo tu nombre, hermano, discúlpame, que ellos han venido también a acompañarnos, ¿no? Pero la música nos transporta. Y a veces 2 o 3 canciones o una resume, ¿verdad?, 30 minutos, 45 minutos una prédica. Es increíble. David también tenía ese don. Y en ese Salmo 23, por ejemplo, él dice, Jehová es mi pastor. El rey David, fíjense lo que dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada me faltará. ¿Qué más dice? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es emocionante, fíjense, está escribiendo y está expresando un hombre que tiene la primera investidura de una nación. Un hombre, ¿verdad?, que culturalmente puede hacer y deshacer entre los suyos. Un hombre al cual, ¿verdad?, se le ha entregado la posibilidad de dirigir, de mandar. Un hombre, ¿verdad?, que tiene el poder político, el poder económico, absolutamente, el poder militar. Es la posición, ¿verdad?, que muchísimos quisieran hoy día. Es más, si uno analiza la expresión de aquellos que hoy, en nuestro tiempo tienen esta posibilidad, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que muchísimos de ellos precisamente están distanciados, lejos de este Dios. Es más, atribuyen, ¿verdad?, su condición a sus logros, al mover, ¿verdad?, político de grupos, a la influencia, en fin, pero Dios no está presente. Hoy en nuestra sociedad y en nuestra cultura, Dios no está presente. Y esa presencia de Dios es más bien cultural, es más bien a través de la tradición, ¿no es cierto? Es más bien a través, ¿verdad?, de esta definición que incluso muchas veces política. Pero en las palabras y en la expresión de este hombre vemos vida,
Fíjense la expresión, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás. Ese tú, ¿verdad? Es tremendamente personal. Tú, mi Dios, estarás conmigo, ¿no? ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque en estas palabras que él dice en esa ocasión, a propósito, ¿verdad?, de las ofrendas que se habían levantado para construir el templo, esta ternura, este reconocimiento de Dios se manifiestan una vez más como acción de gracias por lo que Dios era y por lo que Dios estaba haciendo. Incluso, es más, porque él entendía quiénes eran ellos mismos. Fíjense que es tan así lo que les estoy diciendo, que más adelante, fíjense en el versículo 14, dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Aleluya. Es decir, hoy día damos gracias a Dios por nuestro país. Hoy día damos gracias a Dios por nuestras autoridades. Hoy día damos gracias a Dios por nuestra historia. Hoy día damos gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Pero lo que hay detrás de todo esto es entender que todo proviene de Dios. Todo es tuyo, dice David. Y de lo que tú nos das, hoy te damos. Todo es tuyo. Fíjense que él comienza esta oración, es una oración. Si usted revisa los versículos previos, usted se va a dar cuenta que David está frente a todo el pueblo, se ha recogido las ofrendas, están sus oficiales, ¿verdad? Y en ese contexto, él ora a Dios. Y estas son sus palabras. Y comienza, fíjense, haciendo un pequeño esquema, ¿verdad?, de esta oración, reconociendo y glorificando a Dios. Fíjense el versículo 10. El versículo 10 dice: bendito sea el Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Esa expresión, desde siempre y para siempre, reconoce la eternidad de Dios. Una de las expresiones que aparece recurrentemente, sobre todo en el Antiguo Testamento, es desde siempre o desde el siglo y hasta el siglo. Este concepto de alfa y omega, ¿no es cierto? La primera letra del alfabeto griego, la última letra del alfabeto griego, principio y fin, eres Dios, tú eres Dios. Es una expresión que aparece en el Salmo 90, este salmo que escribe, ¿verdad?, este patriarca que ustedes también conocen, Moisés, ¿no? Desde el siglo y hasta el siglo. Si usted revisa en el Salmo capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, la primera aproximación del corazón de este hombre es reconocer la grandeza, la eternidad de Dios. Es decir, la conciencia de entender frente a quién estoy y quién es Dios. Y eso, ¿verdad?, cuando hay un sometimiento real, genuino, cuando hay una convicción sincera, provoca, ¿verdad?, no solo la expresión de lo que es Dios, la eternidad de Dios, sino también logro entender quién soy yo. Porque ¿qué son 90 años ante la eternidad de Dios? Ni siquiera un pestañeo, ni siquiera un instante. Es decir, ante la eternidad de Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La verdad que nuestra existencia prácticamente es nada. Y es eso lo que primero reconoce David, este gran rey, ungido, ¿verdad?, poderoso, influyente, rico. Reconoce su absoluta nada delante de Dios, porque tú eres eterno. Es decir, cualquier condición de gratitud ante Dios debiera comenzar con la certeza o la convicción de que no somos nada. Y no se contenta David con eso, porque fíjense a continuación, él ahonda aún mucho más en esto, y lo ahonda de una manera, yo diría, tremendamente dura, directa, que transgrede el egoísmo humano o la vanidad humana. Fíjense cómo él continúa, dice: tuyos
son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Y miren el versículo 12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Es decir, no solo hay una glorificación y una exaltación, un reconocimiento de este Dios eterno, sino que también además hay un reconocimiento de que Él es absolutamente dueño de todo. Es más, no solo es dueño de todo, sino que además es el origen de todo. Porque si tú revisas, ¿verdad?, estos versículos, sobre todo el 12, de ti proceden la riqueza y el honor. Un poco más abajo dice, en tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece. Es decir, no solo es el dueño de todo, sino que es el origen de todo. Es decir, es un corazón, ¿verdad?, tremendamente humillado delante de Dios. Es un corazón tierno que pudiéndose vanagloriar de lo que él era o de lo que él había alcanzado. No se olviden que David fue un modesto pastor de ovejas. Un tipo, ¿verdad?, que no calificaba para suceder a Saúl. Ustedes recuerdan la historia, pueden ir al libro de 1 Samuel. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice al profeta, anda, ¿verdad?, y a la casa de Isaí, ahí tengo a alguien, ¿verdad?, un hombre conforme a mi corazón, pero que tienes que ungirlo, porque yo he desechado a Saúl, este rey. ¿Por qué? Porque un rey que no obedeció a Dios. Y Samuel fue, ¿verdad?, tocó el timbre. No, en ese tiempo no sé si había timbre. Era para saber si estaban atentos. Y apareció el hijo mayor de Isaí. ¿No es cierto? Así es el relato. El tipo, y claro, Samuel dijo, lo más probable es que sea este, ¿no? Porque era un hombre poderoso, era políglota, tenía 3 doctorados. Esto yo lo he contado varias veces antes. Este debe ser. Y Dios le dijo, no, él no es. Y apareció el segundo. Este sí, era un poquito más chico, ¿verdad? No era tan anglosajón, ¿verdad? No tenía mucha pinta. Pinta en griego significa imagen. Pero tampoco era. Y finalmente apareció David, que además llegó atrasado. Y venía del campo, hediondo, transpirado, oveja. Y Dios le dice a Samuel, ese es. Un chico de 17 años, alfeñique, flacuchento. Pero ese era. Y Dios le dice a Samuel, ustedes se preocupan de la imagen. Yo veo el corazón. Y wow, a mí me emociona. Y miren el corazón de este hombre. Miren lo que él escribe. Teniendo todo. Teniendo la influencia, el poder. Él es capaz de decir en ese corazón, tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Su reino. Él está reinando. Tú lo gobiernas todo. Es más, de ti procede todo. Eres eterno. Por eso que él dice en el versículo 14, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Un corazón sensible que hace junto a toda su nación, ¿verdad?, una acción de gracias por lo que Dios había hecho, por lo que Dios estaba haciendo y por lo que Dios iba a hacer. ¿Y por qué digo eso? Porque incluso él encomienda en esta oración el futuro de su hijo. No sé si usted se dio cuenta. Es decir, este hombre está parado no solo en el presente, sino que está parado también en el pasado y está parado en el futuro. Es una forma metafórica de decirlo. Lo que quiero decir, ¿verdad?, es cómo él ve la influencia de Dios en el todo. Fíjense respecto del futuro, cuando él pide por su hijo en el versículo 18, ¿no?
versículo 19 dice, dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Dale a un corazón, porque tenía que ungir a su hijo como su sucesor. Y estaba preocupado, ¿verdad?, por la gestión de su hijo, pero también definitivamente por lo que su hijo iba a influenciar en el pueblo en el futuro. Es decir, además, un hombre efectivamente estadista, con visión estratégica, con reconocimiento, ¿verdad?, del pasado y absolutamente consciente de lo que Dios era. Dice, bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Hermanos, por eso que creí que era pertinente en un momento como el de hoy acercarnos también a esta oración, porque es una oración que intercala, al parecer, ¿verdad?, un texto que David ha aprendido, porque del versículo 10 hasta el versículo 12 aparece, ¿verdad?, este texto que ya ha aparecido en otros escritos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todo. Y miren el versículo 13. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Por eso te damos gracias. Esa expresión, por eso, fíjense que es un conector definitivamente en lo que él ha venido diciendo de manera previa, ¿verdad?, con lo que ahora quiere decir. Es decir, ese por eso, este conector, de alguna forma me permite entender que en el pensamiento, ¿verdad?, de David, no solo está el reconocer la majestad de Dios, la eternidad de Dios, no solo reconocer, ¿verdad?, el que Dios sea dueño de todo y que además sea el origen de todo, sino que a propósito de eso, y por eso, le damos gracias a Dios. Pero él dice Dios nuestro. En otras palabras, ¿verdad?, el reconocer de una manera tan ampulosa, tan amplia, definitivamente lo que es Dios, no forma parte, ¿verdad?, de una contemplación de Dios. No forma parte, ¿verdad?, de una convicción de un Dios que es lejano, como si hubiese, ¿verdad?, una adoración a a un concepto o alguna definición o a un Dios que está tal vez en otro lugar, una especie de Olimpo, sino que él de alguna forma vincula este reconocimiento de este Dios, lo vincula con ellos mismos, porque él por eso, de alguna forma, nos hace entender que es un Dios presente. Tanto presente es que él se atreve a decir Dios nuestro. Es decir, no es un Dios al cual yo le asigno atributos, al cual yo le asigno virtudes, pero que no sé dónde está, y pareciera ser que es un Dios de la tradición, de la historia, porque siempre ha estado con nosotros, sino que muy por el contrario, es un Dios al cual yo le asigno un absoluto protagonismo en nuestra historia, en mi vida, y por eso es mi Dios, es nuestro Dios, y por eso le damos gracias. ¿Qué sentido tiene, verdad, que nosotros hoy día, verdad, adoremos a Dios? Eres el Todopoderoso, eres el Alfa y la Omega, eres el Creador del cielo y de la tierra, y nos vamos a nuestra casa y celebramos el 18, llegamos a comer anticucho, ¿verdad? Nos comemos un pedacito de carne con un vinito. En el fondo, ¿verdad?, es como la expresión, ¿verdad?, de esta dimensión nuestra que es la religiosidad. Distinto es cuando ese Dios es pertinente en nuestra vida, nuestro Dios, mi Dios. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, y por eso te doy gracias, porque no solo eres eterno, porque no solo eres el origen de todo, porque no solo todo te pertenece, sino porque además eres mi Dios.
te amo, te conozco, te he visto en mi propia vida y por eso te doy gracias. Es decir, la gratitud, ¿verdad?, reconoce la acción protagónica de Dios en la historia de ellos como pueblo, pero también en la historia personal de David. Eres mi Dios. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No estamos en presencia de un acto, ¿verdad?, litúrgico más, como los que hoy día observamos en este tiempo, donde aparecen planteamientos políticos, donde hay toda una cultura y una sociedad que espera, ¿verdad?, analizar, y se analiza un sector lo que dijo, y se analiza el otro sector lo que dijo, y este lo que no dijo, y este lo que dijo. Tribunas que se aprovechan para pasar boletas, ¿no?, factura, como ha sucedido. Aquí la centralidad de la acción de gracias es Dios. Y por eso estamos aquí. Y de alguna forma queremos acercarnos desde nuestra cultura, desde lo que somos, desde nuestra historia. Porque es ahí donde Dios ha actuado. Los que estamos acá tenemos una historia que contar. Los que cantan tienen una historia que contar. No es este concepto, ¿verdad?, del Dios lejano, sino que por eso te damos gracias. Porque tú eres nuestro Dios. El Emmanuel. Dios con nosotros. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Dios de la historia, el Dios de la salvación, el Dios de la restauración, el Dios de la sanidad, el Dios de la liberación, distintas manifestaciones del poder de Dios en la vida de los suyos, de sus hijos. La gratitud de David, ¿verdad?, no se centra en las características y en las potencialidades de Dios, sino que además de eso se centran en lo que Dios ha hecho en su pueblo y en él. Tanto es así que él dice, de lo que tú nos das, nosotros te damos, porque ni siquiera esto es nuestro. ¿Tú crees que la vida te pertenece? ¿Tú crees que tu casa, tus autos, tu educación es tuyo? Solo es por la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Tenemos una familia por la gracia de Dios. Tenemos un país por la gracia de Dios. Se hacía mención recién, ¿verdad?, cuando leyó Isidora, a la libertad de culto. Y aparece un hombre como José Joaquín Pérez, creo que fue el presidente que permitió, ¿verdad?, y fueron los primeros pasos para lo que es la libertad de culto. El Dios de la historia. Hoy día se sigue dando la lucha y la pelea porque el reino de Dios avanza. Y el reino de Dios es mucho más que la iglesia. Dios no es evangélico. Lo hemos dicho tantas veces. Es la obra del Dios creador que se manifiesta, que se evidencia. Y nosotros hoy día somos un grupo agradecido de Dios. ¿Estamos agradecidos de Dios? Por eso le cantamos y bailamos cueca. Y no es irreverente. Le expresamos a Dios nuestra gratitud. Gracias, Señor. Eres maravilloso. Eres bueno. ¿No? Incluso el Salmo dice, Salmo 103, eres lento para la ira y grande en misericordia. Pero esa realidad es para que tú puedas abrir tu corazón a la obra de Dios en tu vida, porque no nos quedamos en esto solamente. Porque tú puedes estar escuchando lo que hoy estoy diciendo, o tú puedes estar leyendo lo que estábamos leyendo todo, pero tu corazón sigue siendo duro, indiferente, tú sigues construyendo tu vida, después de acá, ¿verdad?, tienes un programa, un panorama, viene la semana, y sigues viviendo exactamente igual. Solo que viviste un momento, ¿verdad?, que fue bueno, bonito, distinto, diferente, pero eso no quiere Dios eso. Y si tú revisas las palabras de David, tampoco sucedió eso en él. La realidad de Dios, ¿verdad?, necesariamente cuando decanta en el corazón de alguien, finalmente ese alguien nunca más vuelve a ser el mismo. Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de un rey que cumple con las exigencias de su cargo.
la tradición, ¿verdad? De ¿cuánto se llama? De estos actos religiosos que, ¿cómo se llaman? El Te Deum, ¿verdad? El presidente de turno lo desarrolla porque es parte de un protocolo. Tiene que hacerlo. Y es algo ecuménico, ¿verdad? Donde se invitan partidos políticos, los representantes de los distintos poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, ¿verdad? Entonces es algo que es republicano, que es muy lindo, por supuesto que sí. Pero está en la tradición, definitivamente, y está de alguna forma plagado con el deber ser. Porque el deber ser estima que es algo que se debe hacer. Aquí estamos en presencia de algo diferente. Por consiguiente, el desafío, ¿verdad?, es realmente ver si este Dios, en esta dimensión a la cual se refiere David, ha afectado nuestra vida o afecta nuestra vida. Porque te puede emocionar, lo puedes encontrar bonito, pero no has permitido que Dios cambie tu vida. Por consiguiente, las palabras de David son las de él, no son las tuyas. El desafío es que las palabras de David también sean las tuyas, las mías. Porque Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y por eso, en el nombre del Señor, esperamos que este domingo, lo que hoy día estamos viviendo y agradeciendo, se transforme también en ti en un testimonio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque si estás aquí hoy día sentado escuchando, es por alguna razón. Y si Dios es dueño de todo, como dice David, muy probable que Él te haya permitido que tú estés escuchando hoy día esto o leyendo esto, por alguna razón. De tal manera que puedas entender que Dios es un Dios de propósito. Así que cuidado con tu corazón, cuidado con las decisiones que tomes, porque este Dios no ha cambiado. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza, por favor, y cierra tus ojos.